al recreo. ¿Qué tal, César? Buenas tardes. Bueno, No yo les vine a anticipo, llorar, ¿no? yo les Por favor, anticipo. ya lloró suficiente ayer. ¿Qué hay que anticipar? A ver. Yo les anticipo que No yo, me vengas a censurar preguntas. entre pecadores no puedo estar por mi apellido. Yo soy monje, entonces entre santos no me hago eso. O sea que condenado. Se declara santo. Y fíjense que estoy manteniendo la calma ante la primera pregunta que me dispararon y bien empieza el programa. Si ya lloré lo suficiente. No nos acuse de bullying. Pero hablando en serio. Ya Todo el sufrí, mundo ya sufrí sabe lo que suficiente. usted es barcelonista, por Sí, supuesto. sí, sí. Entonces, ¿cómo se vive, no? Esta Mal, pérdida. muy mal. No, tú sabes que cuando yo era pequeño, hasta, les puedo decir que hasta eso de los 12, 13 años, cuando iba al estadio y si era demasiado intenso, yo lloraba, moco tendido, o sea, total. Especialmente yo crecí no con el Monumental, que es ya una versión aniñada de ir al fútbol, sino en el Estadio Modelo. Ahí iba yo desde que tenía, no sé, 3 años y me llevaban al estadio. Y ya cuando de alguna manera vas adquiriendo conciencia en el Estadio Modelo, y esto era parte de una discusión que teníamos el otro día con alguien a propósito de todo este esquema de que los barcelonistas no podían ir al Estadio Emelec, que los emelexistas no podían ir al Estadio Barcelona, cosa con la cual yo honestamente no es que me oponía como medida inmediata, pero no creo que es una medida de fondo, o sea, no creo que es un tema que solucione un tema de fondo. Y yo decía, nosotros crecimos teniendo que ser tolerantes, porque cuando jugábamos un clásico estábamos todos más o menos en el mismo panorama, es decir, emelexistas o barcelonistas, porque solo había un estadio. Claro. Y en esa época el campo estaba en malas condiciones y todos estábamos ahí, y varias veces me tocó estar, me acuerdo, junto a la barra de Emelec, la gente que es emelexista se debe acordar, la barra del Che Pérez, y entonces ahí me tocó ver más de un clásico, perder más de un clásico y llorar más de un clásico. Así que ayer no llegué a ese punto, pero la verdad es que fue un golpe fuerte. Fue un golpe fuerte. Pero ya aprendió a no llorar, o sea, se contuvo ayer, tuvo esta inteligencia, porque si ganas, me imagino que sí le dieron, no a todos. Sabes que lo tomas de otra manera, ¿no? Ya no lloras, pero por adentro estás liquidado. Peor en un partido del nivel del que tuvimos ayer, me explico, que era un tema súper histórico. Pero mira, el fútbol es así, es decir, ya cuando lo vives muchas veces y vives desencantos y pierdes y vuelves a ganar y vuelves a perder, yo creo que te haces duro de piedra. Y bueno, una pena lo de ayer, pero para ser justos, como le dije hoy día a alguien, a uno de los tantos emelexistas que me tuitearon diciéndome de todo, ya al principio estaba demasiado picado como para contestar. Pero como hace una hora, ya después de ver, yo no sé, pues 60 tweets o algo así, ya a uno le escribí y le dije, mira, la verdad es que Emelec fue el mejor equipo durante todo el campeonato. Y eso hay que reconocerlo. Así que, ¿qué te puedo decir? Duele. Así que felicitaciones a los emelexistas de parte de César Mon. No creo que llegue a eso, pero un reconocimiento. Es decir, reconoce que en algo falló Barcelona. Y No. o sea, tuvo un mejor desenvolvimiento Sí. el equipo, ¿no? Y no hay que tomar en cuenta un solo encuentro, porque es lo que decía, ¿no? Sí. Hay gente que está opinando que porque lo jugaron con Jugador menos. estuvieron con alguien menos, solo con Sí. 10, por eso es que perdieron el campeonato. ¿Cree que fue...? Mira, en un partido de fútbol todo influye. Influye el tema psicológico, Todo sobre influye. todo, ¿no? No es todo, es decir, te expulsa a un jugador, Claro. te cambia el esquema que tienes para el Los partido, ánimos, ¿no? todo te afecta. Pero, digamos, yo creo que cuando termine el partido, independientemente de la coyuntura de ese partido, tú te sientas y dices, a ver, de alguna manera, digamos, se justifica, o Emelec es un campeón que de alguna manera demostró ser mejor durante todo el año. Es como las personas, es decir, tú terminas el año y te sientas al final del año. Esto nos pasa a todos y decimos, a ver, tuve un mal año. Sí. Y no miras la noche de la farra que te has pegado en fin de año, sino que ves para atrás y dices, a ver, todo el año ¿qué hice? Hice las cosas bien, cometí muchos errores y haces un balance al final. Yo creo que lo de ayer, si tenemos que hacer un balance, hay que reconocer, es decir, Emelec jugó bien casi todo el año, tuvo buenos torneos internacionales, demostró más fútbol, tenía mejor equipo, y entonces eso, por más barcelonista que seas, si es que eres medianamente objetivo, no me tienes que reconocer, por más que duele. La objetividad es bastante difícil, y como mencionaba, un poco recordando cuando era niño y cómo se veía que tenían que todos disfrutar en el mismo escenario, el campo de fútbol.
¿Cómo hacer esa comparación? ¿Cómo era en esa época, César? Porque hoy en día sí, como que da temor para muchos padres ir a los encuentros de fútbol con niños, por los líos que hay. No sé si cuando eran niños también había esos temores o había esos enfrentamientos. ¿Qué está pasando en ese sentido? La gente se aloca y pierde la conciencia. Siempre el estadio fue una actividad donde tú podías ir y había un riesgo. Es decir, y cuando jugaba Barcelona de Melec el riesgo quizás era mayor, porque había una rivalidad muy especial. Ahora, yo te digo algo, y perdón que compare una cosa con otra, te voy a tocar quizás un tema sensible, porque tiene que ver un tema del género femenino. Pero para mí hay dos decisiones en las últimas 2 semanas que en mi criterio personal no representan las medidas adoptadas en esos 2 casos una atención de fondo a un problema que va más allá del fútbol y va más allá de las relaciones, ya no Barcelona-Melec, sino mujeres-hombres, que es de alguna manera un problema en el comportamiento de quienes formamos parte de una sociedad. Y entonces yo cuando veo que me dicen, mira, como no podemos estar en un mismo estadio barcelonistas y melexistas, entonces los vamos a separar. Y esa es la solución. Yo digo, a ver, espérate un ratito, y cuando termine el partido y nos encontramos a la vuelta, ¿quién nos va a separar en ese momento? Entonces realmente sirvió esa decisión que tomaste para apagar un incendio momentáneo. Y vamos al tema de los buses. Yo digo, a ver, yo tengo mi madre con vida, mi esposa es mujer, obviamente, bueno, no obviamente, pero es mujer, y tengo una hija que es mujer. Entonces yo digo, a ver, en el tema de los buses, podemos separar a los hombres y a las mujeres para que en el momento que una mujer se trepa a un transporte público no haya un tema de acoso. Pero ¿qué pasa cuando esa mujer se baja del bus y va a hacer cola para pagar la luz, el teléfono, o va al banco? Sí. ¿Me explico? O sea, realmente... Dice mucho de nuestra sociedad, en realidad. Debería avergonzarnos como sociedad que no podamos estar juntos, hinchas de 2 equipos diferentes para ver una final, o que no podamos estar hombres y mujeres en un bus. Así A mí lo que me preocupa, sin embargo, sí necesita es que unos espacios de reivindicación, ¿no? Como mujeres, y cuando en verdad son manoseadas y todo, pobrecitas, sí, pero, tienen que ir. Pero te digo deberían apresarlos, algo deberían ser medidas más ahí entramos en lo que yo creo que se debería hacer. Es decir, a mí lo que me preocupa es que, digamos, separemos al acosador de la mujer que va en un transporte público, pero ¿de qué realmente sirve si el tiempo en el cual tú estás en un transporte público es solamente momentáneo y luego te bajas y tienes ese comportamiento en otros lugares de la sociedad? Lo que sí creo, viendo lo que tú estás diciendo y haciendo paralelo al fútbol, es que tenemos que tomar medidas de fondo, y María Josefa Coronel escribía sobre esto el otro día en un artículo de Diario Expreso fantástico. Y ella decía, oye, siendo mujer, que es más fácil hablar de esto cuando eres mujer, porque cuando eres hombre tienes que hablar con un cuidado muy grande. Pero ella decía, oye, ¿por qué no temas de fondo? Es decir, en el tema del fútbol hay otros países donde si tú pones un pie en la cancha, puedes ir hasta 6 meses preso. O sea, y realmente hay sanciones, pero sumamente graves. Nunca más regresar a un estadio. Correcto. Y en un tema de buses y en el comportamiento del hombre hacia la mujer en la sociedad, quizás también vale la pena revisar y ser mucho más estricto, fuerte, drástico, con aguantar este tipo de cosas que no deberían tolerarse. Pero el tema de separación, yo realmente, ojalá nos equivoquemos y este piloto sea fantástico, pero ojalá que sí podamos trabajar, yo también creo como tú, César, trabajar en el tema de fondo, de cultura, realmente, y que todos podamos convivir. Y te empezar a trabajar desde los más chicos, porque cuando mencionabas que cuando eras niño y llorabas, entonces quizás ¿qué te dijo tu papá o qué te dijo el adulto que te veía llorar? Porque yo le puedo decir a un hijo mío o a un niño chiquito, tómalo con calma, un campeonato, ya después vendrá otra oportunidad en que sí seas el ganador, ganadora, pero es desde allí donde uno empieza a sembrar el comportamiento que va a tener de adulto. O te puedo sembrar lo contrario, es decir, lo que pasa es que esos son unos H, A, B, exacto. Y entonces te genera luego, tú crees que el problema es que los otros son malos. Y no respetar la opinión del otro, porque no porque yo sea barcelonista es que le hiciste turro, ni lo contrario. Claro. ¿No? Tú eres barcelonista. No, nada. Por suerte no es ninguna de las. Aquí no realmente es ninguna de los dos. Imparcial. La verdad es que celebramos el triunfo. Por aquí, porque se quedó aquí, pues no en nuestra ciudad. No digo, porque te digo que Washington, mi buen amigo Washington, de esta radio,
Y cuando uno entra aquí ve todas las paredes de azul, dice, aquí está pasando algo. Pero la persona que la acompaña a usted, una de ellas es azul también. Ya le reclamé. ¿Sí? Claro, ¿cómo le va a reclamar? Le dije, ya la veo un día y me tira en cara con camiseta azul, moño azul. Bueno, pues está bien, está bien. Nos queda clara una de sus pasiones, que es Barcelona. ¿Qué otras pasiones quieren compartir con nosotros en este confesionario? No, mira, yo creo que hay muchas, te digo francamente. Hay una que me encanta, que de alguna manera, no sé si se nota en este momento, pero yo tuve la oportunidad en mi vida de más allá de lo que estudié y a lo que me he dedicado, que es el tema empresarial, el emprendimiento, en fin, que me gusta mucho. Pero por esas cosas en la vida, desde que yo fui muy pequeño, estuve expuesto a la comunicación pública y realmente siempre me gustó. Yo recuerdo haber tenido... televisión. Yo me acuerdo haber tenido 14 años y en una radio colega, compite con ustedes, de FM aquí en Guayaquil, me acuerdo haber tenido la oportunidad porque conocí al dueño, en fin, por estas coyunturas que se dan de haber empezado a hacer radio aquí en Guayaquil cuando tenía solamente 14, 15 años. No era un programa, obviamente, ni de política, ni de economía, ni nada de esto, pero era un programa de música y hablábamos de los grupos de música y la música acá. ¿Y qué música te gustaba en ese momento? Mira, yo te digo francamente, a mí me gusta de todo, ¿no? Hoy escucho de todo, desde salsa, merengue, esto, lo otro. 14 años? Pero a los 14 años mucho rock en español, rock latino, rock en inglés, es decir, música pop, muy poco tropical en aquella época, ¿no? Después, ¿Aquella época de tus 14 años en rock? ¿Alguna banda que se te venga que te marcó? Bueno, algunas que me siguen gustando todavía, YouTube, ¿no, verdad? En esa onda, bueno, en esa época habían... ¿Y te decías como rock aniñado entonces, no? Rock aniñado, claro. Bueno, rock en español también, porque en mi época de colegio empezó toda esta onda del rock en español latinoamericano, entonces tenías bandas como Enanitos Verdes, o de Estéreo, etcétera, etcétera. Entonces, eso de alguna manera generó, era un momento, no estaba de moda, y era la primera vez que quienes nos gustaba el rock empezamos a escuchar rock en nuestro idioma y era espectacular. Decíamos, wow, ¿no? Bueno, hay grupos que para mí Soda Stereo es uno de los grupos más grandes que hay, lo de Cerati es un tema aparte, creo que marcaron un antes y un después de la música latinoamericana de ese género. Y por eso ahora que falleció, pues lo que tú veías en la sociedad era brutal, ¿no? Para mí Soda Stereo es probablemente de lo mejor que ha habido en música latinoamericana de ese género particular, ¿no? Pero bueno, tuve la experiencia de haber tenido este espacio en radio, me encantó. Luego cuando estudié en la universidad y lo hice fuera del Ecuador, tuve la oportunidad de hacer radio también. Y cuando regresé acá, luego de haber terminado la universidad y una maestría, me interesó televisión, hice televisión en cable, luego hice radio AM, radio FM, televisión nacional, televisión abierta, es decir, realmente es algo que me encanta. Cada vez que veo una radio no me canso de decir que le tengo envidia sana a quienes tienen la oportunidad de hacer radio. ¿Prefieres la radio o la televisión? Sabes que son dos géneros completamente distintos desde mi percepción. Yo creo que llegas diferente, en fin, definitivamente la radio es mucho más amplia, tú puedes ser mucho más tú, la gente te conoce más, pero la televisión tiene un impacto que la radio no tiene. Y eso te permite en cortos tiempos impulsar de repente temas que tú tienes mucha pasión. Es diferente, ¿no? César, nos tenemos que ir a un corte, pero vamos a preguntarle algo. ¿Qué es lo único de política que le vamos a preguntar? Nos queda claro que no eligió entre radio y televisión, pero vamos a ver si elige entre radio y televisión y política. ¿Qué prefieres? Esa es la pregunta que queda suelta, pero ya regresamos. Después de la pausa nos contestas.